Imagina por un momento que eres una noble. Desde tu nacimiento estás comprometida con el segundo príncipe del reino y un día tu prometido frente a todo el mundo te humilla, rompiendo el compromiso y restregándote en la cara a la mujer por la que te dejó, mientras ella disimuladamente se ríe de ti. Entonces, respetuosamente te diriges al príncipe y le preguntas: ¿puedo pedir una última cosa? Así comienza la historia de Saigo ni Hitotsu dake onegai chitemo yorichi de Shouka, lo que en español se traduce como ¿puedo pedir una última cosa? Esta es la historia de Scarlett del Endymion. Desde su nacimiento está comprometida con el segundo príncipe del reino llamado Kyle. Era muy feliz hasta el desdichado día en que se conocieron. A partir de ese momento el príncipe comienza a molestarla y tratarla como inferior. Como es una dama que se preocupa por su familia, solo se somete a los caprichos del mimado. Esto dura muchos años, incluso la molesta frente a todos en la escuela. Siempre fue la alumna más destacada y admirada por todos. Eso aumentó el resentimiento de su prometido, que cada vez se sentía más humillado al ser opacado por ella. Incluso lo transfirieron a un curso menos avanzado por sus pobres notas. Por eso Kyle siempre la trató mal. Nadie hacía nada, porque era muy riesgoso meterse con el segundo príncipe del reino. Debido a esto, nuestra querida Scarlett se creó una máscara para no demostrar sus sentimientos, siendo apodada la Reina de Hielo. Un día, las cosas empezaron a salir de control, y el segundo príncipe quería darle una lección a Scarlett cortando su cabello. Eso hace que ella llegue a su límite, y cuando se proponía enfrentarlo con fuerza, es interrumpida por el príncipe heredero llamado Julius, que es el hermano mayor del mimado. En ese momento el primer príncipe llega a su vida. A él también le gusta molestarla, pero no de la forma cruel y agresiva de Kyle, sino que de una forma más cercana. Gracias a esto, dejó de ser intimidada en la escuela. Antes de continuar, debo comentarte que desde muy pequeña tiene un apodo, el cual se ganó por golpear a cuanto niño no le agradaba. Por eso era conocida como la Dama Rabiosa. Pero volvamos a la fiesta, donde Scarlett, con una gran elegancia y educación, confirma que Terenesa inventó muchas cosas sobre ella para engatusar al príncipe. Entonces, solo le pide una última cosa antes de despedirse, y eso es darle una lección a todos los corruptos de esa sala, comenzando con la farsante. Mientras se desestresa, nos enteramos que todos los asistentes al baile son simpatizantes del príncipe Kyle. Esos nobles corruptos tienen negocios ilegales, por lo que sin ningún asco se encarga de juzgarlos personalmente con sus puños. Se me olvidaba mencionar que en este mundo algunas personas pueden usar magia. Además, tienen un don otorgado por los dioses, pero solo cuando lo descubren son capaces de usarlo. En el caso de Scarlett, es capaz de manipular el tiempo por unos instantes, aunque el costo para su cuerpo es bastante alto. Comienza un bello pero brutal baile de fuerza y justicia con cada uno de los asistentes, hasta terminar con el premio mayor, darle un tremendo agradecimiento a Kyle por los años junto a ella. Justo cuando termina de imponer justicia, llega su hermano mayor llamado Leonardo. Queda horrorizado al ver que resurgió la Dama Rabiosa. Junto a él llega el primer príncipe Julius, quien queda decepcionado por perderse tan sabroso espectáculo. Por el continuo uso de su bendición, Scarlett cae inconsciente por 3 días. Cuando despierta se encuentra siendo atacada por una sirvienta, a quien con mucha delicadeza la detiene para luego interrogarla. Julius se encarga de informar lo ocurrido mientras estaba inconsciente. La familia real aceptó disolver el compromiso. Se deshereda a Kyle por los crímenes de sus seguidores. Le piden a Scarlett que se mantenga soltera mientras las cosas se calman. Se descubre que el primer ministro lideraba desde las sombras, pero deben encontrarlo para poder castigarlo. Y por último, pero quizás lo más importante, todo el pueblo se enteró de que una noble con solo sus puños se encargó de castigar a los corruptos, ganándose un apodo más fuerte. Después de todas esas noticias, se dirige a interrogar a la sirvienta que la atacó, pero se lleva una sorpresa. Es un hombre bestia que se transforma en un adorable cachorrito. Él tiene una marca de sirviente forzado que le impide desobedecer. Por eso, Scarlett decide hacer un trato con ese chico. Le eliminará la maldición a cambio del nombre de su amo. El malvado que quiere acabar con ella y hacerle daño no es nada más y nada menos que el primer ministro que se encuentra prófugo. Quiere vengarse porque en el baile anterior le dio una lección a su hijo con dureza. Entonces, con su nuevo amigo / sirviente / mascota, van a conocer los barrios de la gente común. Pero los acompaña un colado que no es nada más y nada menos que el príncipe Julius. Como estaba espiando la conversación, quiso acompañarlos para ver el espectáculo que se iba a armar. Como en mi barrio, cuando una persona se ve de plata, intentan aprovecharse de ellos. Eso es justo lo que le recetó el doctor a nuestra heroína, que aprovecha de liberar todo su estrés, consiguiendo la información que necesitaban. Para que la asistencia del príncipe no sea tan inútil, se encarga de negociar con el informante para obtener el contacto de una forma más diplomática. Ahora deben negociar con el facilitador de sirvientes para que les consiga un pase a la subasta. La negociación se complica porque la lista de asistentes se cierra con meses de antelación, pero a cambio de su sirviente está dispuesto a arriesgarse y conseguir una invitación. Mientras todo se tramita, Scarlett pasea por la ciudad para conocer cómo vive la gente,
pero como es costumbre, Julius inmediatamente se suma con la excusa que también tiene asuntos por hacer ahí. El príncipe aprovecha el momento de confianza y le cuenta que desde niño está rodeado de gente que no hacía nada más que complacerlo buscando su favor. Eso lo tenía muy deprimido, pero un día la vio cuando era molestada por su hermano Kyle. Se acercó a consolarla diciéndole que no tiene que temerle al segundo príncipe, pero ella, con una mirada decidida y segura, le dice que no le tiene miedo. Eso lo cautivó al instante y desde ahí que está pendiente de ella. Al día siguiente vuelve con el intermediario por la invitación. La intercambia por su amigo de 4 patas, pero no te preocupes porque esto estaba fríamente calculado. Solo hasta aquí te voy a contar para no llenarte de spoiler. La historia se comienza a poner cada vez mejor y todo da un giro al conocer al verdadero responsable de todo. Si te gustó el video recuerda darle al botoncito de like y aprovecha de compartir con tus amigos para que conozcan esta joya de la temporada. Si quieres que te presente otra serie o complete la temporada, déjamelo en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle a la campanita, eso me ayuda mucho. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.